Muy buenos días a todos los que están aquí y quienes verán esta prédica más adelante. Hoy es domingo 19 de diciembre de 2021. Levanto la voz porque están prendidos los ventiladores y hay un poco de murmullo para que se escuche bien. Estamos finalizando el año. Estamos ya finalizando el año. Este es el penúltimo domingo del año. Y voy a decir algo que nunca nadie ha dicho antes. Qué rápido se ha pasado el año. Esa frase la acabo de inventar. Es lo que habitualmente decimos, ¿viste? Se ha pasado tan rápido como 12 meses. Y finalizando el año habitualmente siempre tenemos algunas sorpresas. No siempre son gratas, pero por ejemplo los gobiernos tienen la costumbre de darnos algunas sorpresas para fin de año, ¿viste? Un poco como anticipo del regalo de Navidad, del pan dulce navideño, ¿viste? Y este año se ha venido con el pase sanitario, el famoso pase sanitario, que es la expresión, a mi entender, más acabada del autoritarismo. Del autoritarismo estúpido. Una restricción, ese pase sanitario, que muchos, y con razón, han relacionado con los inicios del nazismo en Alemania. Se ha producido en los inicios del nazismo en Alemania una cuestión muy similar a lo que es hoy el pase sanitario. Búsquenlo, lo van a encontrar. Por todos los medios se ha desparramado este asunto. La cuestión que con el tema de la pandemia o plandemia, como usted quiera llamar, los gobiernos han estado ensayando medidas restrictivas propias de dictaduras. Han ocurrido algunas cosas que nunca imaginamos que podían suceder, por lo menos en un estado republicano y democrático como el nuestro, pero han sucedido. Con el tema de la pandemia o la plandemia, como quiera llamarle, se ha instalado el miedo. Yo lo vengo diciendo hace 2 años, el miedo se ha instalado. El bombardeo mediático al ciudadano común, culpabilizando a las personas. Mira que si vos no haces esto, pones en peligro la vida de este otro y este otro y este otro. Y pisoteando los derechos más fundamentales. Lo quiero decir, ¿es que vas a hablar de política? No, voy a hablar de la realidad. Saben que yo siento que tengo la unción del profeta Isaías. Cuando Dios le dijo al profeta Isaías, mira, yo te voy a mandar a hablar a esta gente, pero te advierto que la gente no te va a escuchar. Porque yo he engrosado el oído de esta gente para que no te oigan. Y lo mandó a predicar a gente que no lo iba a escuchar. En ese sentido, a veces siento que tengo la unción del profeta Isaías. El gobernador Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hombre muy conocido, dio el puntapié inicial en su provincia con el pase sanitario. El pase sanitario arrancaba unos días después que el gobierno hiciera una masiva concentración, donde miles y miles de personas estaban todas juntas en la Plaza de Mayo, en fin. Entonces el pase sanitario iba a empezar después en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, un sacerdote católico, un cura, le respondió con contundencia al gobernador Kicillof en una misa. Y entre las cosas que dijo es, ¿quién es Kicillof para restringir el acceso a la gente a la iglesia? Lo dijo con palabras un poquito menos académicas que las que yo estoy expresando. Pero se preguntó 2 veces, ¿quién es Kicillof para restringir el acceso de la gente a la iglesia? Yo diría, este gobernador tiene 2 años de gobierno. La iglesia tiene 2000 años de existencia. Y muchos pastores evangélicos se pronunciaron en el mismo sentido. Nosotros también nos pronunciamos en el mismo sentido. No al pase sanitario. De ninguna manera
De ninguna manera habremos de restringir el acceso a nuestras reuniones por causa de la vacuna, por la que sea. Vengan a mí todos, dijo el Señor Jesucristo, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y muchos siglos antes el profeta Isaías decía, a todos los sedientos vengan a las aguas. El llamado de Isaías y el llamado del Señor Jesús, a todos. No hay restricciones para venir a la iglesia de Cristo, porque Cristo no pone restricciones. Ese Señor Jesucristo que tocaba y oraba por los leprosos, a quienes nadie se lo quería arrimarse, todo el mundo huía de los leprosos, de tal manera que andaban con una campanita y decían leproso, leproso, y todo el mundo disparaba, el Señor se les acercaba, los bendecía, los sanaba. Las puertas de nuestra congregación siempre estuvieron abiertas, están y estarán abiertas para todos, sin ningún tipo de discriminación ni restricción, pero de ninguna naturaleza. Yo no estoy vacunado, ni pienso hacerlo, eso es de público conocimiento. Y creo en la libertad que Cristo nos da. Y creo también en la sanidad que Cristo nos da. ¿Acaso no decimos que Cristo salva y sana? Tenemos que hablar algún día de lo que significa la sanidad. ¿Sabe lo que es la sanidad, mi querido? Es un don de Dios el estar sano, que no es lo mismo que estar bajo un tratamiento con medicamentos que lo tenés que tomar durante toda tu vida, porque no te sanan, sino que te controlan una enfermedad. No es lo mismo. Vaya este tema para quienes están preocupados por el pase sanitario. Por supuesto, no lo aceptamos. Pero quiero hablar de otra abominación y la necesito, tengo el deber profético de denunciarla. Otra abominación que ha cometido la propaganda oficial y que es la utilización de los niños para manipular a la opinión pública. El uso de los niños para manipular a la opinión pública. Aparecen en las propagandas oficiales niños diciendo que se vacunan, por ejemplo, para proteger a sus abuelos. Durante meses los nietos no han podido ver a los abuelos. ¿Y cuántos abuelos se han muerto sin ver a sus familiares y a sus nietos? Sin poder verlos, encerrados, aislados, han fallecido, lejos de sus seres queridos. ¿Puede haber una condena peor para un anciano? Resulta imposible imaginar en los creativos propagandísticos pagados por el gobierno una bajeza semejante en la utilización de los niños. No se metan con los niños, respétenlos a ellos al menos. No los usen con fines espurios, ellos son inocentes. No deben ser usados como arma propagandística. Respeten a los niños. Usen alguna figura pública para esta propaganda. Ocurre que la gente ya no cree, mucho más bien descree de las figuras públicas. Por eso usan a los niños. ¡Qué desatino! ¡Qué pecado! ¡Ay!, dijo el Señor Jesús, ¡ay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí! ¡Ay! Cuando el Señor Jesucristo dice, ¡ay de aquellos! Sí, pobrecito. Pobrecito. Vengo diciendo, mis queridos, que hay que ver y analizar estos tiempos desde la perspectiva de la eternidad. Vengo amenazando, por decirlo de una manera, con hablar acerca de la eternidad. La Biblia habla mucho acerca de la eternidad y hay mucho desconcepto acerca de la eternidad. La palabra de Dios que no pasa, que es eterna, nos da por revelación
la mirada y la perspectiva eterna de estos tiempos que estamos viviendo y que pasan fugazmente y que pasan rápidamente. La palabra de Dios desde la eternidad nos habla de la operación desde las tinieblas para confundir, para maniatar, para acallar y para matar. Ustedes saben que los medios masivos de comunicación no tienen la palabra de Dios. La han expulsado a la palabra de Dios. Y los poderosos de la tierra tampoco contemplan la palabra de Dios por dos razones. Les resulta odiosa y les resulta peligrosa porque la palabra de Dios, la palabra eterna, tiene párrafos y unos cuantos dirigidos a los poderosos, pero así todo Dios, el Eterno, continúa hablando. Y Dios habla. Hace 2700 años el profeta Isaías, inspirado por Dios, escribía estas palabras que voy a leer. Dice Isaías en el capítulo 11: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con juicio a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñador de su cintura. Está en visión, en revelación, el profeta Isaías hablando acerca de Jesús, del linaje de David, del tronco de Isaí. Isaí era el padre del rey David. Y fíjense que por la línea humana, digamos, tanto José como María eran descendientes directos del rey David y por tanto de su padre, de Isaí, a quien menciona el profeta. Es notable que el profeta menciona a Isaí, que era bastante poco conocido, en lugar de nombrar a su hijo David, que era un rey que ya había muerto hace mucho tiempo, pero por supuesto muy conocido y muy venerado. Y recibe esta visión el profeta Isaías, recibe esta palabra desde la eternidad, porque cuando Dios habla, habla desde la eternidad. Un descendiente de Isaí, del linaje real, saldrá del tronco, de las raíces, dice. Un retoño va a brotar, pero del linaje real, porque de allí va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está profetizando el nacimiento del Señor Jesucristo. 700 años antes, 7 siglos antes de que naciera el Señor. María y José, que eran descendientes de David, tuvieron que ir a Belén para empadronarse porque se hacía el censo, el famoso censo. Y tuvieron que viajar a Belén porque ellos eran de la raíz de descendencia de Isaí. Isaí era de Belén y David también de Belén. Y allí nació el retoño, como lo llama, la vara del tronco de Isaí, el retoño de sus raíces. Está hablando acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido. Y dice que va a reposar sobre él el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Dios va a estar sobre él, va a reposar, va a estar permanentemente con él, con ese niño desde su gestación.
Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Sabe lo que es la inteligencia? Es la capacidad de entender o comprender y es la capacidad de resolver problemas. Pero ¿sabe lo que es la sabiduría? Es un grado de conocimiento superior que te permite tomar buenas decisiones. Hay personas que son muy inteligentes pero carecen de sabiduría. Cuando van a tomar alguna decisión, toman decisiones erradas y no se dan cuenta por qué. Es porque falta sabiduría. Y dice que sobre Cristo, sobre el ungido, sobre el retoño de Isaí, iba a reposar el Espíritu de Dios en toda inteligencia y en toda sabiduría. La sabiduría te da una conducta prudente en la vida. La inteligencia te capacita para resolver cuestiones, problemas y entender cosas. Y reposará sobre él, dice, un espíritu de consejo, capaz de aconsejar. Yo he tenido una prédica de hace un tiempo, no hace mucho, y la prédica se titulaba ¿Quién te aconseja? ¿Quién te aconseja? ¿A quién vas a pedir consejo deliberadamente o quién te aconseja sin que le pidas consejo? ¿Cuáles son los consejos que seguís? ¿Por qué te guías? ¿Por qué se guía tu vida? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los consejos que guían tu vida, que guían tus decisiones? Es tan importante. Dice, va a reposar sobre él, sobre el Cristo, sobre Jesús, un espíritu de consejo para aconsejar desde la sabiduría que viene de lo alto, desde la sabiduría que viene de Dios. Y va a reposar sobre él, dice la palabra profética, un espíritu de poder. Qué cosa extraordinaria, un espíritu de poder. Una capacidad dada por Dios para hacer ciertas cosas y producir ciertas cosas que otros no pueden hacerlo. A veces hay personas que vienen a una consulta pastoral con algunos problemas que parecen un nudo gordiano, que no se sabe cómo solucionarlo, cómo le encontrás la vuelta. Y nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Tenés que pedir la dirección de Dios. Y alguna gente se desorientan y dicen, a lo mejor yo pensaba que vos, pastor, eras capaz de aconsejarme. Yo te puedo aconsejar y vos podés seguir o no mi consejo, pero cuando te viene un consejo de Dios, cuando de la palabra, cuando Dios te revela, ahí tenés que prenderte de eso. Ahí tenés que prenderte de eso y tomar la decisión correcta, la decisión sabia. Eso es muy importante. Dice que reposará sobre ese retoño espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Espíritu de conocimiento, lograría conocerlo. ¿Saben lo que dice la carta a los hebreos acerca de Jesucristo? Que él tuvo que aprender la obediencia. ¿Cómo? Sí, tuvo que aprender la obediencia a Dios. Viste que a veces te cuesta y sí, pero a mí me cuesta, que si yo a veces leo la Biblia, pero me cuesta, te cuesta, ¿eh? Qué bueno que te cueste. Te cueste porque es valioso. Tal vez quisieras que todo fuera mágico, que todo fuera... No es así. Reposará sobre él un espíritu de conocimiento de Dios y de temor de Dios. Ese entendimiento de Dios y de las cosas de Dios viene de un vínculo, de una relación con Él. Dice luego, no juzgará según su vista, no juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos. No se va a dejar llevar por las cosas que todo el mundo ve, por todo lo que se ve. Muchas veces lo que se ve es lo que algunos te muestran y no hay más. Aparentemente no hay más, pero nosotros vemos muchas veces lo que algunos nos muestran
Y a veces la realidad de las cosas está detrás de lo que te muestran, detrás de lo que te muestran. Por eso dice, no va a juzgar según la vista de sus ojos lo que en apariencia aparece, ni va a argumentar, ni va a arguir por lo que escuche en sus oídos, por lo que dice la gente, por lo que dice esto. Ay, escuché tal cosa, me parece que no fue ese el comportamiento del ungido de Dios. Sino dice, juzgará con justicia. Habrá en él justicia para los desposeídos. ¿Y de dónde sacó esa justicia? ¿De dónde saca la justicia para hablar con justicia? Para hacer, ¿de dónde la saca? ¿De dónde le viene? Le viene de esa relación con Dios. Nunca lograremos entender la justicia, mis queridos, nunca lograremos entender la justicia si no tenemos una relación con Dios y tenemos por revelación lo que es la justicia de Dios. Acá hay abogadas presentes. Nunca se logra entender la justicia sino por revelación de lo que Dios da. Argumentará y defenderá con poder a los mansos de la tierra. Y después dice que toda la tierra sufrirá su palabra porque es espada penetrante, y los impíos serán interpelados por su palabra que no podrán resistir. ¿Sabe por qué se pone a un costado la palabra de Dios de muchos ámbitos? Porque la palabra de Dios es confrontativa e interpela. Porque viene cargada con la justicia de Dios, con el juicio de Dios, con la revelación de Dios. Establecerá justicia y será fiel en todo momento y en toda ocasión. Está hablando proféticamente acerca del Señor Jesucristo. Esta es una profecía del advenimiento de Jesús hecha por Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo. Acercándose la Navidad, mis queridos, esa celebración que tendremos en pocos días, tenemos que entender quién es Jesucristo, por qué vino a la tierra y qué vino a hacer, cuál es su característica. El profeta ya lo sabía, porque Dios le había revelado cuál habría de ser la característica de ese retoño del tronco de Isaí. ¿Saben qué dice la palabra? Después sigue diciendo la profecía del capítulo 11, habla de la paz. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán juntas. Habla acerca del reino de ese rey que va a venir y va a establecer esa justicia. Y va a defender a los pobres y a los mansos. Y su palabra iba a ser como una herida para los impíos. Esa es la profecía del Señor Jesucristo. Y el profeta culmina esta parte, Isaías culmina esta parte profética diciendo: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. El pendón era como una especie de bandera que servía para guiar a los ejércitos, una bandera larga y finita que se levantaba, ese es el pendón, servía para guiar a los ejércitos. Acontecerá en aquel tiempo, leo de nuevo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Será buscada por las gentes. Hay mucha gente que busca a Dios en este momento. Mucha gente. Y cuando llega el fin de año y se agudizan algunas cosas, mucha gente busca a Dios. Y es bueno que lo hagan. El mismo profeta Isaías dijo también en su tiempo: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Mucha gente lo está haciendo ahora.
su habitación será gloriosa. La iglesia, mis queridos, la iglesia de Cristo, tiene que tener la visión de esta, la eternidad de las cosas que están pasando para fortalecer la fe. La fe se fortalece en contacto, en comunión con Dios. Y este es un tiempo para el fortalecimiento de la fe. Y fíjate aquellas gente que están buscando, que tienen necesidad del Salvador, que tienen necesidad del Redentor. Tal vez estás viendo, vas a ver esta prédica y tenés necesidad del Redentor. Bueno, Dios te busca a ti también. Este es un tiempo para buscar la gracia y la redención de Dios en Cristo Jesús, el retoño del tronco de Isaí. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y te aliento a buscar a Dios en este tiempo. Amén.